De Chachopo a Apartadero caminas, Luz Caraballo, con violeticas de mayo, con carneritos de enero, inviernos del ventisquero, farallón de los veranos, con fríos cordilleranos, con riscos y ajetreos, se te van poniendo feos los deditos de tus manos. La cumbre te circunscribe al solo aliento del nombre, lo que te queda del hombre que quién sabe dónde vive, 5 años que no te escribe, 10 años que no le ves, y entre golpes y traspiés, persiguiendo tus ovejos, se te van poniendo viejos los deditos de tus pies. El hambre lleva en sus cachos algodón de tus corderos. Tu ilusión cuenta sombreros, mientras tú cuentas muchachos, una hembra y 4 machos, subida, bajada y brinco. Y cuando pide tu ahínco, frailejón para olvidarte, la angustia se te reparte. 1, 2, 3, 4, 5. Tu hija está en un serrallo, 2 hijos se te murieron, los otros 2 se te fueron detrás de un hombre a caballo. La loca Luz Caraballo, dice el decreto del juez, porque te encontró una vez, sin hijos y sin carneros, contandito los luceros, 6, 7, 8, 9, 10. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. El poema con que inicia este episodio fue escrito por Andrés Eloy Blanco y sirve como excelente introducción para este capítulo. La leyenda de la loca Luz Caraballo tiene su origen en el estado de Mérida, en Venezuela, y fue una sugerencia del usuario Dr. Nochi. Finalmente, quiero agradecer a mi gran amigo Dinis Teles, venezolano, por cierto, quien me hizo favor de grabar el poema. En la región de los Andes venezolanos, en el estado de Mérida, se ubica la leyenda, conocidos por todos en el país como la loca Luz Caraballo. Los habitantes de varias comunidades cuentan la historia de Luz Caraballo, una mujer que vivía en la región en la época de la colonia. Luz había nacido y crecido en Mérida. Se había casado y tenía 5 hijos, una mujer y 4 hombres. La familia vivía cerca del bosque y Luz conocía el área mejor que nadie. Cuando algún viajero pasaba por ahí, ella podía ayudarlo a cruzar sin riesgo a perderse. En 1813, Simón Bolívar, conocido hoy como el Libertador, se encontraba marchando con su ejército para lograr la independencia de Venezuela del dominio español. Su marcha había iniciado en Cúcuta, Colombia, con una memorable victoria, dando pie a la llamada
campaña admirable. Después llegó a Mérida, Venezuela, donde tomó la ciudad de manera pacífica. Su camino continuó por Taguanes y Victoria, para terminar con su entrada triunfal en Caracas en agosto de ese año. Sin embargo, durante su recorrido, en cada parada en los pueblos andinos, reclutaba a hombres y jóvenes para unirse a su ejército. A su llegada a Mérida, el esposo y 2 de los hijos de Luz decidieron unirse al ejército patriota. Sus otros 2 hijos prefirieron abandonar su hogar y esconderse para no unirse a la lucha, pero se cree que finalmente murieron. Se cuenta que su hija, sin saber qué hacer, también salió de su hogar, sin rumbo fijo, terminando en un burdel. Al poco tiempo, pasó por el lugar el ejército español. Iban detrás de Bolívar. Cuando llegaron al bosque, el resto de los habitantes se habían escondido, temiendo ser tomados prisioneros o peor, asesinados. Los conquistadores solo se encontraron con Luz, quien se había dado a la tarea de recorrer los alrededores en busca de sus hijos. Los españoles pidieron ayuda a la mujer. Le preguntaron qué camino había tomado el rebelde. Ella, sabiendo perfectamente por dónde se había ido, indicó a los españoles el camino incorrecto, haciendo que perdieran la pista del Libertador. Pasaron los años. La guerra había terminado, pero el esposo e hijos de Luz no regresaron junto a ella. El abandono provocó un sentimiento de soledad, de tristeza, que poco a poco fueron llevando a Luz Caraballo a perder la razón. La mujer comenzó a deambular por los pueblos de la zona en busca de su familia, pero nunca los encontró. Después de eso, la gente la comenzó a llamar la loca Luz Caraballo. La leyenda dice que ella murió algunos años después, pero que aún hoy en día se pueden encontrar con la loca Luz, caminando por los senderos desolados. Algunos creen que el espíritu de Luz camina entre los Andes, concediendo favores a quien los pide, o ayudando a aquellos que tienen problemas encontrando su camino. Se cree, ella siempre en busca de sus propios hijos. La gente de la localidad asegura haber visto entre los árboles a una mujer caminando. Lleva algunas flores silvestres en su mano. Con la mirada perdida, camina. Solo se le escucha contar: 1, 2, 3, 4, 5. Sigue buscando a sus hijos. Como en todas las leyendas, muchas de las partes que se cuentan no existen documentos que comprueben su veracidad. Esta es lo mismo. Es una historia que ha pasado de boca en boca por muchas generaciones. También se cuentan diferentes versiones. En una, Luz solo tuvo 2 hijos, un hombre y una mujer. Su hijo varón y esposo siguieron al Libertador, y su hija simplemente se perdió. De ahí que Luz perdiera la cordura. En otra, ella tiene solo un hijo, quien se va a luchar por la independencia del país, y su esposo simplemente la abandona.
En una tercera versión, Luz Caraballo vivía sola en el bosque. Una noche de tormenta, un grupo de soldados españoles, también en persecución de Bolívar, llegaron a la cabaña de Luz. Ella, apiadándose de los soldados, les ofreció su humilde hogar hasta que pasara la tormenta. Luz lo recibió amablemente, les ofreció de comer y un lugar para descansar. Sin embargo, los soldados intentaron abusar de ella. Luz, luchando por defenderse, tomó una vela encendida y la arrojó, provocando un incendio en su cabaña. Los hombres corrieron del fuego. Ella logró sobrevivir, pero por el trauma de lo vivido, perdió la cordura. Desde ese momento, comenzó su eterno peregrinar entre los bosques de la cordillera. Gran parte de lo que se conoce de esta leyenda es gracias al poema escrito por el autor venezolano Andrés Eloy Blanco, poema con el que inicié el episodio. En su libro, La Juan Bimba, publicado de manera póstuma en 1959, se incluyó el poema titulado Palabreo de la loca Luz Caraballo. El poeta había sido exiliado a Timotés, un pequeño pueblo, por el dictador Juan Vicente Gómez en 1928. Se cree que durante su exilio, Andrés Eloy se topó con una mujer a quien los pobladores señalaban como loca. Se cuenta que esa mujer era conocida como Lesmichimio, cuyo marido, de nombre Lesmes, fue reclutado por el ejército. A esa mujer se le veía caminando sin rumbo fijo entre los pueblos, diciendo repetidamente: Lesmes es mío, Lesmes es mío. De ahí su apodo, Lesmichimio. Algunos historiadores de la Universidad de los Andes se han dado a la tarea de investigar esta leyenda e identificaron a una mujer llamada Blasa Ramírez, quien vivía en la aldea de El Cacho y a quienes los habitantes llamaban la loca Blasa. Ella fue recordada por algunos por su caminar errante entre los pueblos de la zona, aunque nunca se supo que ella estuviera casada o tuviera hijos. El historiador Rafael Alarcón comenta que durante su investigación conoció a doña Araceli Ramírez, de entonces 90 años. Doña Araceli le contó que ella conoció a Blasa. Recordó, ella había llegado al pueblo enferma. Contaba historias de su niñez. Decía cosas como que la mandaban a cuidar vacas. La describió como una mujer de tez morena, cabello negro, usaba un vestido largo y que era muy escandalosa. Decía que Blasa caminaba mucho entre los pueblos, tanto que la prefectura del pueblo hicieron que le pusieran grilletes en los pies para evitar que se alejara. Pero esto no la detuvo. Caminaba muy despacio, solo lo que los grilletes le permitían, hasta llegar a un puente que llevaba a la salida del pueblo. Ahí, con una piedra, golpeó las cadenas hasta que las rompió y pudo continuar con su caminar. La loca Blasa murió en noviembre de 1955. Paulino Durao, otro investigador de la misma universidad, encontró referencias a un tercer personaje, Conchita Araujo,
era una mujer que vivió en el caserío La Venta. Y aunque se sabe poco sobre su historia, se cuenta que también era conocida por vagar sin un rumbo fijo en los alrededores del pueblo. Se cree que después de que Andrés Eloy se topó con la mujer conocida como Desmichimio y escuchó las historias sobre Blasa y Conchita, se basó en ellas tres para escribir su poema. Aunque en la composición no se hace referencia a Simón Bolívar, la línea, cito, "Los otros dos se te fueron, detrás de un hombre a caballo", se relaciona con la imagen del libertador. En un documento hacen referencia a que Andrés Eloy escribió el poema para reflejar el dolor del pueblo venezolano, el vacío que causó en cientos de madres la guerra de independencia, el abandono al que se vieron obligadas. Albio Alfonso Briceño escribió un libro en el que afirma ser el nieto del personaje conocido como La Loca. En el libro, Alfonso relata que el nombre verdadero de la mujer era María Blasa Rivas y nació en 1885 en el pueblo de Jajá, en el estado de Trujillo. Él afirma que su abuela solo tuvo un niño y una niña. También dice que no conoce el motivo o el padecimiento que sufría ella. Solo se refiere a desvaríos que sufría cuando salía a caminar por los Andes y perdía su rumbo. Siempre eran los pobladores vecinos que, al encontrarla vagando, la ayudaban a regresar a su hogar. En el libro, él dice que María tenía 42 años, cuando en 1927 salió de su casa, pero nunca más se le volvió a ver. Entre diferentes fuentes que consulté, mencionan este libro, aunque también ahí dicen que es muy difícil encontrar una copia impresa del mismo. Actualmente, en el estado de Mérida, existe un parque temático llamado La Venezuela de Antier, en el que su creador, Alexis Montilla, tiene la intención de, cito, sumergir a los visitantes en las primeras décadas del siglo XX para conocer y vivir de la mano de sus personajes, las costumbres, arquitectura, cocina, música y folclore de la geografía venezolana. En este parque se encuentra una réplica de la supuesta casa que habitó Luz Caraballo. También, hoy en día, en el pueblo de Apartaderos, en el mismo estado, se erigió una escultura creada por el artista plástico de origen español, Manuel de la Fuente. La escultura, ubicada en un parque a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, tiene la forma de una mujer, descalza, con ropas burdas, cabello despeinado y el brazo levantado con el dedo señalando hacia el horizonte, representando el momento en que indicó al ejército español el camino incorrecto que siguió Simón Bolívar. En el monumento se encuentra una placa que contiene los versos del poema. En el mismo lugar está un museo de antigüedades, en donde se exhiben algunos objetos que datan de la época en que sucedió la leyenda, y otros que, supuestamente, pertenecieron a la mujer. También, por lo que leí y vi en diversas fuentes y videos, cerca del monumento se pueden encontrar a personas, principalmente niños, recitando el famoso poema a los turistas. La leyenda
se volvió una de las más populares de la región de los Andes y todo el país venezolano. Esta fue la leyenda de la loca Luz Caraballo. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.